Bueno, quiero que van conmigo en sus Biblias al capítulo 7, capítulo 3 primero de Eclesiastés. Bueno, uno siempre está tomando notas, orando, leyendo, para dar un consejo, digo yo. Cuando uno se para frente a una congregación, y yo siempre he dicho que la iglesia del Señor es un grupo muy especial. Y yo tengo mucho temor siempre de hablar por lo que ustedes representan. La Biblia dice que son reyes y sacerdotes. Ustedes tienen la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Eso los hace o nos hace especiales. Claro que no vamos a ser orgullosos en el sentido espiritual con nadie. Tenemos que ser sencillos, pero usted tampoco puede creerse que no vale nada. Ese es un grave error. Tenemos que tener una autoestima estable. Tenemos que aprender a vivir como siervos de Dios, pero también tenemos que portarnos como reyes y sacerdotes. ¿Me agarra la idea? O sea, tanto lo uno como lo otro. Hay que ser sencillos, humildes, pero nunca olvide que usted es rey, sacerdote, que usted tiene la presencia del Señor en el corazón. Hay muchísima gente que sí, dicen que creen en Dios y aman a Dios, pero aún no han tenido una experiencia de tener al Señor viviendo dentro de ellos. Eso es lo que hace a la iglesia real, sacerdocio, nación santa. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí tengo un respeto muy grande por toda la congregación. Y uno siempre le pide a Dios: Señor, por favor, ayúdeme a terminar bien esta carrera, a terminar bien. Empiezan muchos, pero lo más importante acá es terminar bien. ¿Terminar qué? Bien. Entonces, vamos a ir a Eclesiastés capítulo número 3. El tema es: todo tiene su tiempo o su hora. Todo tiene su tiempo en esta vida. Alguien ha dicho de que Dios no llega, o sea, no se demora en llegar, siempre llega preciso. Tampoco Él se adelanta a llegar, hablando de nosotros y de nuestras peticiones. Usted vive para Dios, camina con el Señor, y hay que aprender que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y eso Dios no lo altera. Él siempre va a llegar en el momento preciso, oportuno. Nosotros, como somos personas como dicen, finitas o humanas, y el tiempo de nosotros también es relativamente muy corto, demasiado corto es el tiempo de nosotros en relación a Dios. La Biblia dice que generación va, generación viene, pero Dios permanece para siempre. Entonces imagínense el afán de Dios, la carrera de Dios. Si Él vive para siempre. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que una generación son 40 años, pero hay otros escritores que dicen que son 100 años. 2 días yo leía con mi esposa hablando acerca de Abraham, y que iban a estar 4 generaciones en Egipto, entonces son 400 años, 100 años por generación. Entonces,
Otros hablan de otros números de generaciones, pero las que más se usan es 80, 100, 40. Bueno, lo cierto es que la generación de nosotros pasa volando y llega la que nos va a suceder. Esa es la gran verdad. Pero hay algo que tenemos que aprender nosotros, y es que debemos aprender las disciplinas que la Biblia enseña. Es caminar con Dios. Caminar con Dios. A veces débiles, a veces fuertes. A veces con mucho entusiasmo, a veces con muy poco entusiasmo. A veces con una fe que usted mueve montañas, pero a veces sin fe. O sea, ese es parte de nuestro peregrinar, de nuestro caminar con Dios. Y si alguien dice, no, yo sí mantengo el ánimo siempre arriba, mantengo la fe arriba, nunca me desaliento, yo soy el chacho, como dice el hermano Emel, el chacho que baracho. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo más honesto es poder decir, aunque yo soy infiel e inestable en muchas cosas, Dios es fiel y Dios es estable. Él no cambia. Él no cambia. En medio de las circunstancias, las que sean, nunca cambia. La Biblia dice, Dios no cambia, no se muda, Él no cambia. Él es perfecto en todos sus caminos. Dice la Biblia, en todos sus caminos. Entonces, esto es muy bueno uno recordarlo, para que cuando se sienta muy desalentado o cuando falle, no crea que se acabó la vida, o que fue el final, o que es el acabósis. No, seguro que si usted ha caminado honestamente con Dios, siendo honesto, Dios nunca lo va a dejar tirado, lo va a levantar las veces que sea necesario. Porque eso hace un papá también, ¿o no? Si hablamos de los que somos padres, siempre los hijos van a contar con nosotros como papás, en las buenas y en las malas, levantados o caídos, son y serán nuestros hijos, y siempre estaremos ahí. Siempre estaremos ahí. Mientras Dios nos dé la vida, nos dé las fuerzas, siempre estaremos para nuestra familia. Porque es algo natural que Dios ha colocado en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que cuando se pierde el afecto natural, estamos en una condición muy grave. Hablando de la familia, hablando del núcleo de lo que es la sociedad, es caer a un estado muy lamentable, grave. Así que eso es muy natural, muy natural. Yo creo que la inmensa mayoría da su vida, sus recursos, su esfuerzo, lo que sea, para que su familia salga adelante. Pues bien, Dios nos trata a nosotros como familia, porque Él habla que Él es nuestro Padre, que yo soy su hijo, que somos una familia. Habla de la iglesia, habla de la novia, habla del estado de la familia. Así que yo creo que la vida con Dios es muy familiar. Jesús era muy familiar, era muy amigo de la gente, era muy especial con los que lo seguían. Los llegó a llamar amigos y le preguntaron, bueno, ¿y el padre cómo es? Díganos a ver cómo es el papá. ¿El padre cómo es? ¿Qué no sabemos? Dijo, tanto tiempo Felipe usted está conmigo y me ha visto, ha estado conmigo todo el tiempo y no me ha conocido. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo dices que le muestra el Padre? El Padre es igualito. Así como yo soy, así es Él. Ya usted tiene claro, ¿no? Así es el Padre, como es Jesús. Igualito. Entonces es una relación muy, muy familiar. Pero ahora vamos a entrar en el tema. Lo que quiero hablar es de que Dios va a hacer y va a seguir haciendo cosas con nosotros, pero tenemos que esperar en Él. Esperar en Él, esperar en Él. Entonces dice la Biblia, dice, todo tiene su tiempo.
Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta ahí tenemos para compartir un buen tiempo, ¿no? Si uno empieza a desglosar todo lo que está diciendo este libro de Eclesiastés. Pero aquí tenemos que saber que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Yo quiero hablar de 3 personajes brevemente, si alcanzamos, de la Biblia. Uno de ellos es Abraham, el segundo de ellos es José y el tercero de ellos David. Bueno, hay muchos personajes en la Biblia. El primero, que es Abraham, Abraham habla de altar. Abraham era de altares, de altares. Este hombre en toda parte levantaba un altar. Pero si usted ve a José, usted encuentra un hombre de relación o de comunión. Usted no lo ve ni haciendo altares, ni haciendo oraciones, ni haciendo ayunos. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Y es el tema de José. Dios estaba con él. Y uno encuentra en la Biblia, hablando del apóstol Pablo, orar sin cesar. Hay gente que llega a desarrollar una comunión tan bonita con Dios, que cuando le preguntan, ¿y usted cuánto ora? Dice, yo oro diario. Diga, comunión. Comunión. Y si vamos a David, David nos representa, diga, adoración. David era un adorador natural. Ese adoraba por todo. Adoraba hasta por las pruebas, por las luchas, por las angustias. Ahí exaltaba a Dios, un adorador. Pero ellos 3 tuvieron que pasar procesos. No pudieron saltarse en los procesos. Abraham no se pudo saltar los procesos, y cuando lo hizo le tocó sufrir las consecuencias. Las consecuencias. José también le tocó pasar procesos. Todo no llegó cuando quisieron. Tuvieron que esperar. Y tuvieron que caminar con Dios y esperando, como viendo al invisible. Igual David. David lo ungen de rey y era como si le hubiera caído la roya encima, ¿no? Casi lo matan. Corra, escóndase, huya allá y acá. Dijo, pero ¿qué fue lo que me pasó a mí? Esta unción que me dieron. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 12, que es para arrancar, ¿no? Ahí en sus Biblias, hablando de Abraham, ¿no? Abraham fue llamado teniendo 75 años en esa época, ¿no? Murió a los 175. O sea que él vivió en un proceso con Dios de ¿cuántos años? 100 años. Proceso de 100 años. Cuenta que él es llamado de una tierra que algunos dicen que era próspera,
Ellos económicamente vivían de una clase media o media alta, estaban bien. Y Dios lo llama a él para ir a una tierra que no conoce, que iba a estar como forastero, que no iba a tener escritura de nada, sino que él iba a confiar que lo que pisara a los pies iba a ser de él, ni de él, de la descendencia. Eso es realmente, digo yo, fantástico por un lado, pero se necesita tener mucha fe. Uno dice, cuando Dios lo llama a él, uno dice, es que él no tenía fe. Pues claro que sí tenía fe, si no, no hubiera dejado su tierra. Por eso Dios lo llama a él, porque sabe que es un instrumento de fe, él. Y es que él queda en la Biblia, sí, queda en la Biblia como el que inspira a los que tenemos fe. Por eso él es llamado padre de la fe. Padre de la fe. Mis respetos a Abraham. Mi respeto a Abraham. Con todas las dificultades que él tuvo, es un hombre excepcional. Nadie es perfecto en la Biblia y no debe haber ninguno. La ley fue dada por Dios perfecta. ¿Para qué? Para que ninguno la guardara, porque nadie la podía guardar. Entonces vino uno perfecto y la guardó. ¿Quién era? Jesús. Pero él tomó también su naturaleza humana, para que no se dijera que la divinidad había guardado. No, es que la divinidad pues es la divinidad, no tenía ningún sentido. Es Cristo hombre guardando la ley, y ya cuando la cumplió, pues ya quedamos todos del otro lado, todos quedamos bien. ¿Por qué quedamos bien? No porque fuéramos perfectos, sino porque alguien pagó la deuda. Ya no tengo deuda, ahora yo tengo derecho a todas las bendiciones en Abraham, en Cristo Jesús. Y eso tiene que haber un trabajo. Si vamos a hablar de nosotros y de los gentiles, tiene que haber un trabajo de fe. Yo pienso que las frustraciones, los fracasos, el desaliento y que ya no podemos y que hasta aquí llegamos, tiene que ver con no conocer el principio de fe. Es que usted no tiene bendición porque esté bien animado, porque esté compartiendo, porque esté dando al uno, al otro, porque usted está con todas las fuerzas. No, usted tiene la bendición porque ya Dios se la dio y usted la creyó, y parado, levantado, está en la bendición. Ya está. No va a llegar la bendición, ya la tiene. Ya la tiene. Abraham entendió eso, que él ya era un bendito del Señor. Y así es que lo llaman a él en su región. Tú eres un bendito de Dios. Usted todo lo que toca prospera, en toda parte le va bien. Usted es un príncipe entre nosotros. Usted tome la tierra que quiera, nosotros la damos. Tome ese terreno para enterrar a sus muertos, a su esposo. Tome, eso es suyo. Usted es un príncipe, lo llamaban. Porque Abraham sabía quién era él. Él sabía quién era él. Él sabía que aunque esa tierra no la tenía todavía, había sido entregada a él y a su descendencia. Me decía un pastor, a mí me decía que la bendición de Abraham fue que Abraham, el Señor dijo, yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de él a que guarden mi palabra. Qué cosa tan tremenda. O sea, Dios sabía que Abraham mandaría a sus hijos para que obedecieran sus preceptos. Lo de Abraham es algo fantástico. Fantástico. Ustedes vean lo que dice, hablando del llamado del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre.
y será bendición, bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El verso número 7. Y apareció Jehová a Abraham, y él dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar Jehová. Y edificó allí un altar a Jehová. Mire, aquí arranca el primer altar. Los altares se hacían de piedra con tierra, y era ahí para sacrificar. No había, o sea, si un altar, si no había sacrificio, no era altar. Si no había ofrenda, no era altar. O sea, no tenía sentido. Un altar era para que hubiera ofrenda. Un altar era para que hubiera sacrificio. Para eso era un altar. Y Abraham era un hombre de altar. A él le gustaba ofrendar. A él le gustaba sacrificar. Él tenía claro que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Él sabía eso. Él sabía que lo que a Dios le agradaba eran sacrificios. Por eso era un hombre de altar. Un hombre que siempre donde llegaba había altar para Dios. Había altar para Dios. Ese es Abraham. Diga, un hombre de altar. Diga, un hombre de ofrenda. Porque donde hay altar hay sacrificio. Y si nosotros o sea, usando un paralelo espiritual, si nosotros lo tomamos para la vida mía y la vida de mi familia y la vida de la iglesia en el tiempo de hoy, es normal. Es normal. Un cristiano tiene que entender que sin sacrificio no hay alabanza. Uno no puede pretender ser cristiano y vivir una vida, ¿cómo diríamos nosotros? De libertinaje, de pecado, de engaño, y que ahí vamos bien. No, no, no. Un cristiano tiene que tomar la palabra de Dios de altar, que es sacrificio, que es ofrecer este cuerpo en sacrificio agradable a Dios. Es cuando dice la Biblia, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un cristiano sin sacrificio no va a crecer. Un cristiano tiene que decirle no al diablo, no al pecado, no a la envidia, no a la mentira. Y tenemos que crecer para ser verdaderos hijos de Abraham, hijos de Jesús, hijos de Dios, que honremos a Dios en todos lados. Eso demanda ¿qué? Altar. Pero el altar demanda sacrificio. ¿Demanda qué? Sacrificio. Es que mire, hoy está la iglesia, no, la iglesia general no, pero un grupo, pero hay un grupo en el mundo hoy que esto lo volvieron un libertinaje. Un libertinaje. La gente dice, no, eso el que cree ya es salvo y va para el cielo y cantando todos y viviendo mal. No, eso no es así. Entonces tendríamos que borrar media Biblia. Romanos capítulo 12 verso 1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, sacrificio. Yo eso lo aprendí cuando empecé la vida del Señor, que uno debía consagrarse a Dios. No seguía fumando, tomando aguardiente, bailando y en la iglesia cantando. No, a mí me enseñaron que
No hay comunión entre las tinieblas y la luz, y somos o no somos. Dirá, estos mensajes son duros. No, duros no, es lo que la Biblia enseña. Es más, vivir para Dios mediocremente es un grave error. Porque la Biblia dice que Dios no quiere gente tibia. O eso no es. El que es para Dios de verdad tiene los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Pero el que juega a la fe, juega al cristianismo, está cometiendo un grave error. O uno le sirve a Dios o le sirve al diablo. Igual no se va a salvar por andar ahí medio torcido. Y yo sé que estos mensajes son duros, porque esto no hay aplausos ni nada. Esto es duro. Es duro. Pero hermano, así como dice el doctor M, el niño es niño y niña es niña. Pero por eso le dan garrote. Pero es que es así, hermano. Así es. Entonces, Abraham era hombre de altar, pero era también de ofrenda. Y la ofrenda quiere decir que yo solamente soy hombre de sacrificio para el Señor, sino que yo soy una persona que me ofrendo a Dios. Yo soy la ofrenda para Dios. Para Dios. Cuando se habla de ofrenda para Dios, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que Dios ocupa el primer lugar. No estoy hablando de plata. Hay ricos que dan por millones a fundaciones. Hermano, la Biblia dice que hay unos que reparten todos sus bienes a los pobres y no tienen amor. ¿De nada qué sirve? Primera Corintios capítulo 13. Dan el cuerpo para ser quemado, solo para ser recordados como héroes de su generación, pero no tienen amor. De nada sirve. Ofrenda es cuando yo me ofrendo a Dios. Yo soy ofrenda para Dios. Toda mi vida es para Él. No una parte, no el 50, toda mi vida. Que tenga flaqueza, sí, pero voy buscando la meta. Como dijo el apóstol Pablo, no lo he logrado todo, pero sigo adelante, porque no quiero que otro tome mi corona. Y cuando él termina sus años, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la meta. Entonces, Abraham es un hombre de ¿qué? De altar y de ofrenda. De altar y de ofrenda. Y yo no me voy a quedar para poder terminar. Pero mire, ¿por qué digo que Abraham era una ofrenda para Dios? Porque cuando Dios le pidió a su hijo, él no se lo impidió. Por lo menos yo tengo aquí en mis notas por lo menos 5 altares. Hay más altares de Abraham, pero hay por lo menos 5 altares. Por ejemplo, en el verso número 9, ahí donde está usted leyendo, el 8 y el 9 dice: y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Ustedes saben que Betel quiere decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Yo puedo decir hoy: hasta aquí Dios me ha ayudado. Y si Dios me ha ayudado hasta aquí hoy, yo debo ser sacrificio y altar para Él. Debo ser ofrenda para Él. Y luego usted ve todos los altares tienen un significado. Hay altares de pactos, donde hace pacto Dios con Él. Y todo está escrito. Y todo está escrito. Y usted encuentra que el pacto, ya diríamos nosotros, la graduación o el doctorado, como se llama hoy, es cuando Él ofrece ¿a quién?
cuando él ofrece a Isaac. Capítulo 22, si quieren mírenlo ahí, vean. Génesis, en el 22. Dice el 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ay, ay, ay. Uno dirá, pero ya tan viejo y otra prueba. ¿A usted no le ha pasado? Dice, yo tantos años con mi Señor y otra vez me tocó otra prueba. Yo pensé que usted había terminado conmigo y me deja ahora reposar. Tranquilo, que ya tengo hasta nietos y otros tienen bisnietos. Es que Abraham ahí ya está terminando, hermanos, ya 100 años dándole. 100 años, dice, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Ustedes saben que Moriah ¿qué es? Es un lugar histórico. Ahí fue donde levantó el templo Salomón. Ahí. Mire usted hasta dónde llega la bendición de Dios cuando hay obediencia y fe en Él. Con razón la Biblia dice que hasta 1000 generaciones. Que no la vamos a ver en nuestra era, nosotros nunca 1000 generaciones. Pero eso habla de eternidad. Habla de eternidad. Ahí fue donde crucificaron al Señor. Ahí mismo. Al Señor Jesús lo crucificaron ahí. Ahí donde levanta el altar para ofrecer a Isaac. Ahí se va a levantar el templo en el futuro. Ahí. Y ahí el anticristo va a engañar a los judíos que no creen en Cristo. Ahí. Ese es el lugar. Los lugares de sacrificio, los altares de sacrificio, los altares de ofrenda se perpetúan. Cuando hay un hombre de Dios en casa, cuando hay una mujer de Dios en casa, cuando hay una familia de Dios en casa, eso se perpetúa. Eso llega al hijo y al hijo y al hijo y al nieto y al tátara y se va, porque Dios honra a los que lo honran. Quisiera yo con mi corazón decirles que Dios nos ayude. La mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestra familia es el haber caminado con Dios hasta el último día. Venga lo que venga. No es ni dejar plata. Hay hijos que se matan por la plata, pero si hay una herencia espiritual, esa se va a perpetuar. Igual todos vamos a morir. Entonces, piensen ustedes, o pienso yo, hombre, tuviera 2 o 3 hijos. Uno dice: Señor, si este no te va a servir, llévatelo. Pero hay otros. Pero cuando no hay sino uno, el mimado de la casa, el niño, porque no hay más. Sara no tuvo más hijos. Abraham tenía uno con la criada, no, pero ese era el hijo de la promesa. Ahora Dios le dice: entréguemelo en ofrenda. Usted que hace altares, haga el altar y ofrezca la ofrenda. Y la ofrenda es su hijo. Su hijo me lo va a presentar, me lo va a dar a mí, me lo va a entregar. Y Abraham llegó con el muchacho, amarró el muchacho, cogió el cuchillo, y si Dios no le habla, él degolla al muchacho. Hay gente que dice: no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Abraham hacía todo lo que Dios le decía.
Mi hijo, el pastor David, tiene un mensaje que él dice que Dios de Abraham y Isaac el temor de Dios. O sea que Isaac le cogió miedo al papá. Digo, este viejo me mata. Me mata por su Dios. Pavor de Isaac. Pavor. Miedo le cogió al papá, claro. ¿No ves que el muchachito le dijo, papá, pero vea, yo ya, la leña, todo está listo, y el sacrificio? Dijo, Dios proveerá, mi hijo. Dios proveerá. Y Abraham se levantó, dice el verso 3, dice, muy de mañana, y en el perdón habla de todo el tema del sacrificio. Y se fue. Pero Abraham tenía, pero es que Abraham es Abraham. Dijo, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. En plural. Dijo, vamos con los criados, voy con Isaac y vuelvo. Pero sí iba a matar el pelado. Pero él sabía que iba a volver. Pero hay otra declaración en la Biblia que dice que la fe de Abraham era de tal capacidad, de tal altura, que él sabía que aunque su hijo quedara en cenizas, de las cenizas Dios levantaría a su Isaac, porque él era el heredero de la promesa de Dios. De las cenizas. Yo ahí tengo, por ejemplo, para rematar con Lázaro. Es que para Dios eso es sencillo. Si Lázaro 4 días ya estaba descompuesto y lo sacó. Yo he luchado, por ejemplo, con hermanos que tienen pruebas con familia muy cercana. Uno sabe que ese dolor solo lo tienen ellos. Pero hay gente que se aparta de Dios porque un hijo muere, la esposa muere, el esposo muere, alguien muy cerca a la casa muere, y se enojan con Dios y pelean y no vuelven a la congregación, y ya uno no le contestan el teléfono, y uno dice, ¿qué pasó acá? O sea, el negocio se fue a pique, el empleo se acabó, y diezma y ofrenda, y dice, y diezmo y ofrenda, y dice en la iglesia que Dios me prospere, y quedé en la calle y me quitaron la casa. Cuando usted conoce a Dios, nada ni nadie lo hará apartar del Señor. Porque aunque Dios lo pruebe, la prueba es para tener doble bendición. Diga, doble bendición. Doble bendición. Entonces, el segundo hombre, que es maravilloso, que es el caso de José. José, solo miremos rápidamente ahí en Génesis capítulo 39. 39. Ahí encontramos nosotros brevemente la historia que ese también es un tema muy, muy interesante. Hablando acerca de José. El verso 2 y 3 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Oiga, qué belleza eso, ¿no? Pero pase allá al verso 21 para poder terminar. Pero Jehová estaba con José, ¿sí? Y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Pero mire usted todas estas tragedias. Una calumnia, los hermanos lo ven, luego la mujer esa se enamora de él, luego se va para la cárcel, y el Dios estaba con él porque él estaba adorando a Dios. Y luego dice el verso número 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José. Y él lo hacía prosperar en todo. Pero ese no hacía altares. Este no estaba por allá, yo siempre oro 3 horas diarias. No. Ese ayunó 10 días como Daniel. No. Por eso es que cuando uno quiere encajonar a la gente que sean como usted es un grave error. A cada uno Dios lo guía cómo buscar su rostro y cómo ser guiado por él y cómo ser un hombre y una mujer de fe. No hay una regla. El Espíritu Santo trabaja con todos nosotros de acuerdo a lo que él quiere hacer, y todo lo hará a su debido tiempo. Gente que, ¿y cuánto ora usted? Y usted, perdona la palabra, ¿de qué le importa? Yo oro, no oro. Eso es cosa mía. Es más, la Biblia dice, ora a tu Padre en secreto, que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Yo tampoco estoy de acuerdo que un hermano que si, ¿cuánto es que usted diezma? ¿Y usted qué le importa? ¿Cuánto diezma un hermano? Eso es de su corazón. Y si quiere pues nombre, y si no, no lo pone tampoco. Luego no dice la Biblia, no sepa tu mano cuando habla de la ofrenda, tu mano izquierda, lo que hace tu derecha. Y si tu ofrenda es en secreto, Dios te recompensará en público. Uno no lo hace para que lo vean, ni para que lo aplaudan. Uno lo hace para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere? Pues no, está bien, usted lo hace para Dios. Pero estos son principios. ¿Cuánto ama usted a Dios? Solo Dios y yo sabemos eso. ¿Me están agarrando la idea? ¿Y están aprendiendo? Entonces, ¿quién era José? Era un hombre de ¿qué? De comunión. Y mis respetos con José, el único que encontramos en la Biblia que llegó a ser primer ministro de Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo, fue él. Y en el tiempo que lo recordaron, trataron bien su familia y los colocó en lo mejor de Egipto a su familia, y los respetaba Faraón. Y Faraón, siendo el rey más poderoso de ese tiempo, pidió que su padre orara por Faraón, y su padre y un abuelo oró por Faraón. ¿Un hombre de qué? De comunión. ¿De qué? De comunión. Hay gente que respiran, están orando, van por las calles, van orando, alabando al Señor. Pero ya yo voy a concluir, porque eso pues es muy largo todo el tema, pero voy a concluir rápidamente y para no demorarlos más, y terminamos ya. Salmo 100. ¿Salmos qué? Salmo 100. Ahí como para que ustedes se lo lleven, y ustedes lo saben, pero yo de uno de los señores que respeto también en la Biblia, que lo respeto por lo que fueron, es David. Es David. David es un personaje, hermano. Trascendió tanto David, pero tanto, que los enfermos en el tiempo de Jesús gritaban: hijo de David, hijo de David. Y era Jesús. Imagínense ustedes lo que usted lee toda la Biblia, y David está en toda la Biblia después de él, hasta el Apocalipsis. David dice:
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 145. Exaltad a Jehová, y habla de la exaltación, de la adoración a Dios. En medio de sus pruebas y sus luchas, él se inclinaba y decía: he pecado contra Dios, pero Él me va a levantar, Él no me dejará tirado. Y adoraba a Dios, no importa lo que dijera la gente, lo importante era lo que Dios dijera. Diga: hombre de adoración, hombre de alabanza. Colóquese de pie, por favor. Aleluya. Gracias a Dios. Nosotros también hemos pasado por pequeñas pruebas durante toda la vida, y los que estamos acá, ojalá estas palabras les dé mucha fuerza. Lo bueno está por venir. Abraham terminó con, dice que lleno de días, dice que fuerte, con 175 años, fuerte, lleno de días. ¿Cómo terminó David? Lleno de días. ¿Cómo terminó José? Lleno de días. Yo les quiero profetizar, usted va a terminar, cuando termine esta carrera, va a terminar lleno de días. No estará postrado en una cama, ni tendrán que cucharearlo, porque usted le ha servido a Dios. Amén. Diga: yo le sirvo a Dios. ¿Cómo voy a terminar? Bien. Voy a terminar bien. Usted va a terminar bien. Su familia va a terminar bien, porque invocamos al Señor todos los días. Levante sus manos. Ore conmigo. Padre, gracias. Dígale: Señor, cuántas gracias te doy hoy. Gracias, Señor, por los que están allá por las redes. Dios los bendiga, los guarde. Van a terminar bien, ustedes, sus familias, muy bien. El Señor sanará sus cuerpos cuando enfermen. El Señor abrirá puertas en medio del desierto. Allá habrá aguas, buenas aguas. Señor abrirá puertas en lo económico para que nuestra familia tenga lo necesario. Habrá bendición para usted, habrá bendición para todos. Vale la pena servir a Dios. Aleluya, aleluya. La Biblia dice: y estas palabras que coloco sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Repitan la palabra, creamos la palabra, confiemos en la palabra. Señor, declaro esta congregación bendecida, prosperada, guardada, ayudada, guiada, bendecida por Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, que dio su vida por nosotros. A ti damos toda la gloria y la honra.